Iker Muñoz, actualmente soy docente e investigador en la Universidad de Deusto y también apasionado y entrenador en deportes de resistencia y ultrarresistencia. A continuación voy a exponer brevemente un reciente artículo que publicamos en torno a trail, una de mis pasiones, también tanto de competición como de investigación. Lleva por título, bueno, el objetivo es analizar la fatiga central y periférica en corredores populares de trail. Unos principales aspectos a tener en cuenta es cuando hablamos de corredores populares de trail, pues, bueno, las limitaciones que pueden tener no solo en el rendimiento, sino a la hora digamos, de poder distribuir correctamente las cargas de entrenamiento, la falta de conocimientos o la falta de asesoramiento. Lo que nosotros hicimos es pues, valorar el estado de fatiga de estos corredores populares, vuelvo a destacar, antes y después de competir en una prueba de resistencia, por llamarlo de resistencia de corta duración, entendido que ya ahora hoy en día es difícil poner el límite de a lo que es larga duración o ultra resistencia. Bien, en este caso fue una competición de 1 kilómetro vertical, igual es una de las carreras de trail menos conocidas o menos practicadas, pero que en el kilómetro vertical de Fuente tiene gran acogida y sobre todo tiene un muy buen nivel de competición, no de la élite atlética, pero sí de alto nivel. Por lo tanto, como el objetivo tuvimos pues, analizar qué fatiga dejaba esta competición, tanto a nivel central como a nivel periférico, en corredores populares. Estamos hablando de corredores que para hacer este desnivel pues, tardan entre 40, 45 minutos, 50, en ese espectro de competidores estamos hablando. Respecto a los participantes, para hacernos una idea de qué participantes tomaron parte en este estudio y el diseño de tal, pues bueno, simplemente destacar que los competidores pues, fueron esos corredores populares, recreacionales, en torno a 31 o 32 años, unos 75 de estatura, un peso aproximado de 70 kilos y sobre todo lo más destacable, digamos, la experiencia previa que tenían en este tipo de competiciones o de entrenamiento de manera sistemática fue aproximadamente de 8 años, siendo igual el que menos experiencia tenía 5 años y el que más pues, unos 12 años. Y sobre todo otra cosa que era bastante homogéneo es el volumen, por no hacerse una idea de cuál era la carga de entrenamiento que podían llegar estos sujetos, pues en torno a los 58 kilómetros por semana. El que menos 48 más o menos y el que más en torno a los 70. Lo que hicimos para poder valorar pues, la fatiga que podía dejar esta competición sobre estos deportistas, pues hicimos una parte, pues unas mediciones a nivel central, entendido como a nivel central, pues observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca previa a la competición de estos corredores, ¿no? Hacer un pre, lo que se conoce hacer un pre, hacer no una intervención porque no hicimos como tal, pero sí la competición y luego hacer un post que es valorar cómo han fluctuado estas variables a nivel central después de la competición. Eso es a nivel central y a nivel periférico utilizamos la tensiomografía que nos da una serie de valores una serie de parámetros para valorar la capacidad contractil del músculo. Y valoramos en ambas piernas, tanto la pierna dominante como la no, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial, y el gastrocnemio, ¿bien? Para ver si había algún tipo de diferencias también entre ambas piernas. Por lo tanto, pues esto fue 24 horas antes de la competición. Los deportistas realizaron una prueba altamente exigente, ¿no? Porque en 2.600 metros, que es la carrera en línea, digamos, ascendieron casi 1.000 metros positivos, o fueron 9.700, no, perdón, 972 metros. Y bueno, posterior a ello, 20-30 minutos después de terminar, ya que acaban en alto, pues el tiempo que tardaron en bajar en el funicular, pues básicamente a medida que iban llegando, obviamente llegaron antes los primeros, habían acabado y fuimos repitiendo las mediciones que habíamos hecho 24 horas antes. Y la respuesta que tuvimos, o digamos las adaptaciones, bueno, más que adaptaciones, cambios agudos que se pudo observar a nivel central, sobre todo en el sistema nervioso periférico, perdón, el sistema nervioso autónomo, el lado parasimpático, pues lo que observamos es que básicamente, como era esperable, ¿no? 20-30 minutos después de una competición, de un esfuerzo de tal intensidad, pues la frecuencia cardíaca a nivel basal pues estaba ligeramente elevada o significativamente elevada. Así todos los parámetros relacionados con
la parte parasimpática, ¿no? Sobre todo, pues vamos a observar como igual la variable más utilizada a nivel científico, que está más en auge actualmente, como es el RMSD, pues como era esperable, ¿no? Después de hacer un esfuerzo de intensidad, pues se vio disminuida. ¿Qué quiere decir? Pues un descenso de la dominancia del parasimpático y sobre todo una activación mayor del simpático, como es esperable después de un entrenamiento o una competición exigente. Y por otra parte, el stress score propuesto por el doctor Naranjo Orellana y el ratio entre la activación del sistema simpático o el equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático, como observamos aquí, pues también se vio aumentado. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente después de hacer este tipo de esfuerzo, pues hubo un aumento de, digamos, la dominancia del sistema simpático frente al parasimpático. Esto es algo esperable. Lo que no era tan esperable es unos hallazgos que pudimos observar en todos los corredores que tomaron parte en esta competición. Es verdad que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es necesaria tomarla durante varios días y ver la tendencia que tiene con una persona. Y por eso es difícil poder comparar entre sujetos, entre deportistas. Pero no obstante, tanto el stress score como el ratio entre sistema simpático y parasimpático nos permite comparar a un deportista en una única medición consigo mismo, porque valoramos de la misma manera la activación del simpático, de la parte simpática, como la parasimpática. Y lo que observamos en estos competidores es que 24 horas previas a la competición, sus valores, si los comparamos con ciertos valores de referencia, estaban aumentados y lo que nos estaban indicando es que llegaban con un incremento o digamos una mayor dominancia del sistema simpático, o por decirlo de alguna manera, un descenso en la activación del parasimpático 24 horas antes de la competición, lo cual quiere decir o nos está dando indicaciones de que pueden llegar con una fatiga adquirida. Y por lo tanto, pues su rendimiento no va a ser todo lo bueno que podría llegar a ser si llegan con otro tipo de estrategia de tapering. Eso por un lado, a nivel central. A nivel periférico, los resultados son un poco más controvertidos, ya que solo observamos diferencias significativas en el recto femoral, el vasto lateral y en el vasto medial, pero no todos en la misma pierna y sobre todo, no todos en la pierna dominante, por decirlo de alguna manera, y sobre todo en diferentes variables. Por ejemplo, el tiempo de reacción mejoró después de la competición. La velocidad de contracción también mejoró significativamente. Bueno, perdón, la velocidad de contracción empeoró en el recto femoral, pero no tuvo diferencias significativas en los restos de los grupos musculares que se observaron. Y todo esto nos está indicando que al no haber o haber pocas diferencias significativas, o si se producen esas diferencias significativas, es a favor de que mejora la capacidad contráctil de la musculatura, nos lleva a hacer una gran limitación que es que las mediciones en las cuales se realizaron, cuando hablamos de tensiomografía, no se pueden realizar siempre, comparar desde un momento en el cual 24 horas antes que no hay una activación como después de una activación. Básicamente, el incremento de la temperatura intramuscular pues juega un papel decisivo a la hora de mejorar la capacidad contráctil del músculo y, por lo tanto, obviamente, estas mediciones pues tendríamos que haber repetido en unas condiciones previamente similares a la primera medición. Por lo tanto, no podemos extraer unas conclusiones tan reales como podría ser como el sistema a nivel central. ¿Bien? Por eso hay que destacarlo también. Como conclusiones, sobre todo perspectivas futuras, en lo referente a la fatiga central, que puede ser algo más claro y más interesante de este estudio, es que aquellos corredores populares que en muchos casos se autoentrenan o siguen patrones de la élite atlética o de otro tipo de deportistas con mejor rendimiento, están aplicando ciertos aspectos que no pueden, más que mejorar, lo que hacen es empeorar su rendimiento. Dicho de otra manera, hablando con ellos después, pues nos comentaron un poquito cómo funcionaban, cómo entrenaban y básicamente entrenaban, no es que entrenasen mucho, pero sí a intensidades más altas igual de los que debieran en ciertos aspectos. Los rodajes, por ejemplo, a nivel bajo o a intensidad baja, los realizaron pues en torno a entre umbrales y demás. ¿Y esto qué quiere decir? Que estas personas no gestionan correctamente la carga de entrenamiento y llegan al día clave de su macrociclo, por ejemplo, con una carga adquirida, una fatiga adquirida propia de una mala gestión de las cargas de entrenamiento. Por lo tanto, es necesario pues, aplicar cierta
pedagogía, por decirlo de alguna manera, con este tipo de deportistas, que son los mayoritarios, sobre todo para que no solo mejoren su rendimiento, sino que a nivel, entre comillas, de salud, ¿no? De poder evitar esa fatiga, pues que compitan en situaciones idóneas, por lo menos, o que permitan que todo lo que han entrenado, que lo muestren desde el día de la competición. Y respecto a la fatiga periférica, pues bueno, no podemos extraer una conclusión clara sobre ello debido a que hay una gran limitación a la hora de las mediciones. Por lo tanto, futuros estudios deben aunar sobre todo en vencer estas limitaciones y determinar cuánto tiempo es necesario, tanto desde una manera de la fatiga central como periférica, cuánto tiempo es necesario que este tipo de competidores, corredores, descansen o vuelvan a sufrir o vuelvan a generar una carga entrenante para poder proseguir en sus procesos de entrenamiento. Eso es algo que es necesario destacar. Muchas gracias por su atención y espero poder resolver si tienen algún tipo de duda más adelante, pues, todas ellas. Muchas gracias.